Saludos jóvenes. Vamos a comenzar a trabajar ahora con dos tablas, ¿ya? Con dos tablas. En la anterior clase hemos visto solo trabajar varios tipos de funciones ya reservadas o implementadas en SQL Server, como es suma de toda una columna, ¿no? El máximo valor de una columna, el mínimo valor de una columna, digamos, ¿no? Contar la cantidad de filas, ya sea de una sola columna o de toda la matriz, ¿no? Las filas de todas las matrices. Como también este, nuevos, nuevas estructuras, digamos, ¿no? Como que es el agrupamiento, el having, el, where con varios operadores, su consulta, el sys, ¿no? In, digamos, y otros, ¿no? Ya. Pero ahora, todo eso hemos visto orientado a a una sola tabla, digamos, ¿no? Pero no hemos visto la unión de dos tablas. Todo lo hemos hecho en acá, en esto de aquí, que es este, que trata sobre el suministro, ¿no? Sobre el suministro. Ahora queremos ver sobre dos tablas, sacar dos tablas, ¿no? Sacar dos tablas. Quisiera saber, digamos, ¿no? Lo suministrado y el proveedor, el nombre del proveedor. Porque aquí en la tabla de suministro yo solo puedo ver el ID del proveedor, digamos, ¿no? El código del proveedor. Vayamos a SQL, si yo escribo select, ¿no? Vamos a ponerlo con mayúscula. Select asterisco from sumi, ¿no? De esa manera. Entonces veo el código del proveedor, pero no veo en realidad, jóvenes, no veo en realidad, no, no veo el nombre del proveedor. Me gustaría ver el nombre del proveedor a mí. Me gustaría todo lo suministrado por este proveedor. Me gustaría ver el dato, ¿no? El dato del proveedor. A eso le llaman join unión, digamos, ¿no? Unión natural, digamos, ¿no? Que es la unión de dos tablas mediante un campo en común. Si analizamos la figura dada, vemos que suministro tiene un campo en común con proveedor y están frontada con amarillo, ¿no? Están con amarillo. Y tienen el mismo nombre. Pero es porque el autor de esta base de datos lo colocó así. Usualmente otro autor hubiera puesto ID acá, digamos, ¿no? Y aquí hubiera puesto proveedor-ID, ¿no? De esa manera. Algunos autores o en base de datos nos enseñan de esta manera, digamos, ¿no? O al revés sería ID-proveedor, digamos, ¿no? Para ponerle de esa manera, ¿no? Y aquí el ID, ¿no? Lo mismo acá. Aquí se hubiera llamado ID y aquí se hubiera llamado alma-ID. O al revés, ID-alma. ¿No? Y lo mismo con la otra tabla, pero eso es por cada autor que lo implementa a su manera, sigue un criterio, dicen no, los ID van a ser una abreviación de cada tabla, y si alguna tabla roba ese identificador, igual va a tener ese mismo nombre, digamos, ¿no? Ese mismo nombre. Recuerden que ustedes al momento de crear su script de la base de datos, ustedes deciden cómo llamarlo a cada columna, digamos, ¿no? Pero la idea acá es que esta columna es esta acá, digamos, ¿no? Hace referencia a la de acá. Entonces lo que nosotros debemos hacer es una unión de estas dos tablas, haciendo una sola, ¿no? Va a unir, se va a crecer así la tabla, aquí van a estar los datos, por decirlo así, del proveedor, y acá, con esto acá, va a estar la tabla suministro, ¿no? Y este va a ser esa columna en común.
¿no? La columna en común que está en ambos, digamos, ¿no? Que está en ambos. Esta es la columna en común que está en ambos, que sería la de color amarillo, ¿no? Esta sería la columna en común, que gracias a ella se van a unir las dos tablas, formando una sola, digamos, ¿no? Formando una sola. Formando una sola. Y nos vamos acá. Usualmente lo va a unir así, digamos. Primero proveedor, dice, y luego suministro, ¿no? De esa manera. Y luego saca una condición diciendo proveedor punto código de proveedor igual a suministro punto código de proveedor, haciendo la unión, diciendo solo mostrarme los proveedores cuyos códigos estén en suministro también, digamos, ¿no? Eso es lo que dice esta condición, ¿no? Esta condición. Y ahí tenemos, primero están los proveedores, está el nombre, el ciudad y proveedor, ¿no? Está de esa manera. Ya la tabla ha crecido, ahora ya, claro que aquí se me repite, ¿no? Pero es el orden, digamos, ¿no? La extracción es esta acá, que de esa manera voy a unir. Y lo mismo puedo unir con otra tabla. Me gustaría ver igual la tabla productos, para saber qué producto han puesto, digamos, ¿no? ¿Qué producto han puesto? Entonces voy a tener que llamar a producto, ¿no? Agrandar esta tabla y llamar a producto, ¿no? La tabla producto, ¿no? Y aquí va a estar el campo en común. Ese campo en común se llama CPRD, digamos, ¿no? Y el de aquí es CPRV, ¿no es? Así se llama ese campo en común. Entonces, para hacer esa implementación, lo único que hago es declarar a producto y otra vez la condición acá, and producto punto código de producto igual a suministro punto código de producto. Yo no puedo hacer la unión de dos tablas si es que no existe un campo en común, digamos, ¿no? Eso ya lo hemos aprendido en base de datos 1, ¿no? Y ahí está, va creciendo más mi tabla, ¿no? Y lo mismo filtrado, digamos, ¿no? Lo mismo filtrado que el anterior vez, digamos, ¿no? Que anterior vez. El mismo filtrado que el anterior vez, ¿no? Que el anterior vez. El mismo filtrado. El mismo filtrado. ¿Ya? O sea, el máximo o, ¿no? ¿Quién es el proveedor que más importe se ha llevado? ¿Quién es el, ¿no? ¿Qué proveedor trajo más producto del color rojo, digamos, ¿no? Eso. ¿Qué proveedor trajo qué productos? También, digamos, ¿no? Ahorita vamos a ver. Pero esta era la antigua manera, jóvenes, ¿no? La antigua manera de hacer uniones, digamos, ¿no? De hacer uniones. De hacer uniones. Es la antigua manera. Y es bueno, la que usan más en esta materia, digamos, ¿no? Pero hay una nueva manera de hacer estas cosas acá, ¿no? Hay una nueva manera mucho más rápida. O sea, el objetivo es el mismo, solo que esta función es nueva, bueno, ya ni es tan nueva desde hace años atrás, pero es mucha más rápida que esta condición en el web, digamos, ¿no? Que esta condición en el web. Y existe el siguiente, digamos, ¿no? Se llama join, así tal como está escrito, join, ¿ya? Hay 6 tipos de join, pero nosotros solo vamos a ver 3, digamos, ¿no? Y la misma manera es en ambos. Tenemos el inner join, ¿no? Ahorita vamos a ver de qué trata. Tenemos el left join. Tenemos el right join. Bueno, y tenemos un cuarto que es el full join, digamos, ¿no? Aquí le voy a poner full join. ¿Ya? Tenemos esto acá. Estas son uniones de dos tablas, jóvenes. Es la unión de dos tablas. Es la unión de dos tablas entre A y B. Las uniones siempre son de dos tablas, digamos, ¿no? Después ya uno hace unión
de dos tablas y el resultado de esas dos tablas es una tabla, entonces esa tabla uno a otra tabla, ¿no? Y así sucesivamente se van uniendo más tablas, ¿no? Pero nosotros vamos a ver el ejemplo de dos tablas, digamos, ¿no? De dos tablas. Está la tabla proveedor, ¿no? Y la tabla sumi, ¿no? Con esas dos tablas vamos a trabajar. Proveedor y sum, ¿ya? En inner join sabemos que aquí lo vamos a poner, para no explicar rato, el proveedor va a ser A y el suministro va a ser B, ¿no? O al revés, digamos, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, esta es la tabla A y esta es la tabla B. Como ambos tienen campo en común, es así. Lo que Inner Joy va a mostrarle a ustedes, jóvenes, son aquellos que sí o sí tienen campo en común. Los que sí o sí tienen campo en común, ¿ya? Todos aquellos que tienen campo en común. O sea, recuerden que algunas veces tal vez ustedes hagan que sea nulo, que no todos los suministros provengan de un proveedor, digamos, ¿no? Aunque sería difícil creer, pero por alguna razón usted tiene una tabla que soporta nulo, digamos, ¿no? Soporta nulo porque no todos tienen, digamos, ¿no? Tienen eso de ahí. Por ejemplo, en esta tabla acá, digamos, ¿no? En esta tabla acá dice que todos los usuarios registran 0 o muchos planes de usuario, digamos, ¿no? Planes de usuario. Eso quiere decir que no todos los usuarios van a tener un plan de usuario, digamos, ¿no es? No todos los usuarios van a registrar un plan de usuario. Hay usuarios que van a registrar 0. 0 planes, ¿no? Y hay otros que van a registrar muchos, digamos, ¿no? Muchos. Y a mí me gustaría ver, digamos, una lista de todos los usuarios y los planes que han registrado. Y claro, Juan, Pedro, como han registrado, va a aparecer lo que han registrado, pero Carlos, que no ha registrado ninguno, va a aparecer Carlos, pero al lado va a aparecerles nulo, 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 porque él no registró nada, digamos, ¿no? Sean esos casos, ¿ya? Pero en el Inner Joy solo son los que sí o sí están en común. Los que sí o sí están en común. Veamos qué pasa en el caso del left join, digamos, ¿no? Del left join. En left join, en el left join, sabemos que hay un atributo en común en ambos, B y A. En el left join me va a mostrar todos los datos en común en unión por la columna de A con B. Y además también me lo va a mostrar todo lo de A. O sea, me va a mostrar toda la tabla A, sí o sí me la va a mostrar toda la tabla A. Toda la tabla A, me la va a mostrar toda la tabla A, toda. Su prioridad es mostrarme todo lo de la tabla A. Y aquellos que están en la tabla A y tienen un suministro, me lo va a mostrar. Y lo que no tiene, igual me lo va a mostrar, pero ahí su campo va a ser nulo. Nulo, ¿ya? Porque no han suministrado nada. ¿Ya? Y lo mismo con Ray Joy, ¿no? Ray Joy. Tenemos la tabla A y la tabla B. Ya ustedes se imaginan, creo, cómo va a ser esto acá, digamos, ¿no? Aparte de que va a mostrar los campos en común, o sea, los valores en común, este señor va a mostrar lo de la tabla B. O sea, en realidad va a mostrar toda la tabla B y sus campos en común en A. Y si no tienen, igual lo va a mostrar, pero de la tabla B. ¿No? De la tabla B. Entonces, esa es la diferencia, digamos, ¿no? Y ahora, como se debe imaginar, en full join, ya sabemos que las dos tablas tienen campo en común, ¿no? Por eso hacemos esa unión. Aparte de que va a mostrar todo lo de acá, aparte que va a mostrar todo lo en común, va a mostrar también lo que hay en A y todos sus pares con B y lo que hay en B también, digamos, ¿no?
Ya, o sea, va a mostrar todo. Tengan o no tengan relación, digamos, ¿no? Tengan o no tengan relación. Ya, tengan o no tengan relación. Entonces, ¿cómo se escribe estas uniones, digamos, ¿no? Que son especiales. Estas uniones que son especiales. Se escriben de la siguiente manera. Vamos a comenzar con el primero, que es el inner join, que es el más conocido, el más usado, ¿no? El más conocido, donde vamos a hacer select asterisco. Y aquí vamos a poner from y ponemos a la tabla A primero, que es la principal, que en este caso es proveedor, ¿no? Y luego de esto le hacemos un join, de esta manera, ¿no? Join. Bueno, es inner join, ¿no? Inner join. Y le decimos ahora con qué tabla queremos hacer la unión, digamos, ¿no? La unión central. Con la tabla suministro, digamos, ¿no? Y aquí la condición con el cual se van a unir las dos tablas. Proveedor, unión, suministro. Y le decimos que queremos que lo una a través de la columna proveedor igual a sumi.columna proveedor, ¿no? Y de esa manera yo tengo la unión. Y esta unión por milisegundos es mucho más rápida que esta otra, ¿no? Es mucho más rápida que esta otra. Por milisegundos es mucho más rápida que esta otra, ¿no? Solo que con datos, muy pocos datos, no nos damos cuenta porque pareciera que no hay diferencia, que todos se ejecutan al mismo tiempo, pero en realidad sí lo hay. Si tenemos un montón de datos, ahí se va a ver que esta consulta le gana a esta acá en velocidad de ejecución, ¿no? En velocidad de ejecución. Ambos me botan el mismo resultado porque este es su equivalencia, ¿no? 13, ¿no? Pero veamos el left join, digamos. No cambiaría en nada, simplemente es cambiar el inner por el left, de esta manera. Y ahora me tendría que mostrar todos los proveedores, ¿no? Aquí me muestra, si se dan cuenta, una columna más, 14, porque existe un proveedor, jóvenes, que no ha suministrado nada, ¿no? Existe un proveedor que no ha suministrado nada, absolutamente nada, ¿no? No ha suministrado nada. Y aquí está con nulo, digamos, ¿no? Como ustedes pueden ver, lo rellena de nulo. También con el try join, digamos, ¿no? Este es al revés, digamos, ¿no? Que es algo suministrado por algún proveedor que no está, digamos, ¿no? Pero sabemos que todos los suministrados sí tienen un proveedor, así que no va a haber ninguna de esas fallas, digamos, ¿no? Sabemos que todos los suministrados le pertenece a un proveedor, ¿no? Le pertenece a un proveedor. Y lo mismo con full join. Aquí va a ser similar al este, ¿no? Similar al left, porque me va a aparecer el nulo de la izquierda, digamos, ¿no? Como ven. Y si habría nulo en la derecha, igual hubiera aparecido, ¿no? Hubiera aparecido. Ya hubiera aparecido. Entonces estas son las uniones, digamos, con dos tablas, ¿no? Con dos tablas, en la cual ustedes deberían de implementarlo. Sé que en la materia tal vez no lo lleven, pero por conocimiento, digamos, cuando estén programando el sistema de información 1 y tengan que hacer consulta, utilicen esta consulta que es más rápida que esta acá en modo de práctica, digamos, ¿no? A modo de práctica. ¿Queda claro la forma de usar uniones? Recuerden que esta es la versión anterior, que es la cual ustedes avanzan, y estas son las versiones actuales, ¿no? Son las versiones actuales, ¿no? Esta es con la que ustedes avanzan y esta es la actual. Les enseño porque sería bueno que lo vayan ya usando en su sistema de información 1, ¿no? En su proyecto de sistema de información 1. ¿Queda claro esta parte de acá de unión de... Ahora solo es aplicar el conocimiento anterior en estas dos tablas, digamos, ¿no? Los errores que teníamos anteriormente, detectarlo, por ejemplo. Por eso quería ver la consulta anterior, pero vamos a poner, por ejemplo, select mayor importe, digamos, ¿no? El mayor importe.
suministro, digamos, ¿no? Y acá, bueno, ese es el mayor importe, ¿no? Que me bota 500, el mayor importe. Tal vez me gustaría que aquí aparezca el código del proveedor, a quien le di el mayor importe, ¿no? El mayor importe es lo que hemos avanzado en la anterior clase. Aquí me dice que no puedo hacer, Dice que necesito agregar la función, ¿no? La cláusula group by para agrupar, ¿no? Para agrupar referente a esto de acá, digamos, ¿no? Para que me muestre el mayor de cada uno, el mayor importe de cada proveedor, ¿no? By código proveedor. Así me va a mostrar de cada proveedor su máximo importe, pero es solo el código. Pero a mí me gustaría, digamos, ¿no? A mí me gustaría que aparezca el nombre, digamos, ¿no? Entonces, conociendo la anterior unión que nos enseña el profesor, ¿no? Tenemos proveedor. La tabla proveedor y antes tenemos una unión, código de proveedor, ¿no? De proveedor igual a proveedor.código de proveedor, ¿no? Ahora aquí me aparece este ID, me dice aquí tengo una ambigüedad, no sé a cuál te referís porque ambos tienen en misma columna con el mismo nombre. Entonces yo le digo tabla proveedor, digamos, ¿no? Ahí está. Ya le estoy especificando qué tabla es y me aparece esta acá. El nombre. Entonces, no, sí, el nombre. Y entonces aquí yo ya le pondría el nombre en vez del código, pero como ustedes saben que no, yo tengo que decirle en agrupación todas las columnas que muestra, entonces esta más debería estar acá, digamos, ¿no? Eso ya lo aprendimos en la anterior. Y ahí ya podemos ver el nombre y el monto máximo que ellos han ¿no? Y si quiero ver la fecha, también la fecha y demás, y demás, y demás, ¿no? De diferente manera. ¿Ya? Entonces, de esa manera, solo es aplicar el anterior conocimiento, jóvenes, ¿no? Aplicar el anterior conocimiento de las dos tablas con esto acá, ¿no? Con esto, con la unión de dos tablas ahora. Ya no solo con una tabla, ¿no? Ahora con las dos tablas. Con las dos tablas. Ahora vamos a avanzar, si queda claro esa parte ahí, si ustedes me dicen que queda claro, o habría alguna duda que estuvieran. Queda claro. Queda claro, ahora veamos de lo que trata el tema siguiente, ¿no? Que estaríamos hablando de procedimiento almacenado. Procedimiento almacenado. Ya, procedimiento almacenado. Cuando hablamos de procedimiento almacenado, estamos hablando de lo siguiente. Estamos hablando de funciones. Estamos hablando de procedimiento. Estamos hablando de triggers, ¿no? Estamos hablando de estas cositas. Solo de estas cositas. Pero muchos piensan que porque el enunciado dice procedimiento almacenado, realizar un procedimiento almacenado, se refiere a crear un procedimiento, digamos, ¿no? Procedimientos almacenados o abreviado PA, como lo pone, hace referencia a estos tres, digamos, ¿no? A estos tres de acá. ¿Ya? Casualmente uno de esos lo conocemos como procedimientos igual, digamos, ¿no? Es medio redundante. Muchos, cuando dicen en el enunciado hacer PA, piensan que es hacer esto de acá, pero en realidad es hacer cualquiera de estos de acá que usted vea conveniente usar, digamos, ¿no? ¿Ya? Ahora, lo primero que vamos a hacer es ver las funciones.
Vamos a tratar de hallar el contexto, porque aquí las funciones y los procedimientos casi funcionan similar, ¿no? Así es con particularidad de cada lenguaje, digamos, ¿no? Por ejemplo, en Delphi y en Pascal, que ustedes lo han visto, la función era diferente al procedure, digamos, ¿no? Era diferente. El function sí o sí devolvía algo, el procedure no devuelve nada, digamos, ¿no? En Java lo mismo, solo que era otra manera de declarar, digamos, ¿no? Uno decía public int algo, digamos, ¿no? O sea, que devuelve un entero y se llama tanto. Esa era una función. Y uno escribía, en vez de escribir procedure, escribía void, digamos, ¿no? Public void y algo, digamos, ¿no? Y todo, void, en realidad void significa vacío, digamos, ¿no? Devuelvo vacío. Y otros lenguajes como PHP, digamos, ¿no? Y Python, digamos, ¿no? Y otros, de seguro hay otros que ustedes conocen, ellos asumen y dicen que no existe esto acá, función y procedimiento. No existe este concepto. Solo existe para PHP función. Y esto se divide en funciones que devuelven algo y los que no devuelven, ¿no? O sea, vacío, no devuelven nada. Simplemente ellos dicen, todos son funciones, solo que unos devuelven, unos tienen return, en pocas palabras, y algo no tienen nada. O sea, no tienen return, no devuelven. Y así como el lenguaje PHP, hay otros lenguajes que trabajan de la misma manera. Pero es peculiaridad del lenguaje, digamos, ¿no? Al igual que acá en SQL Server, ¿no? En SQL Transaction, que es el nombre oficial, digamos, ¿no? De ese lenguaje, porque aquí lo que vamos a usar es el lenguaje de SQL Transaction, ¿no? No, ya no es SQL, ya no es SQL. Ahora lo que vamos a ver es el gestor, digamos, ¿no? El administrador de datos, digamos, ¿no? Esto que llamamos SQL Server, digamos, ¿no? Que está basado, bueno, el nombre oficial se llama SQL Transaction, digamos, ¿no? Trans, o trans, digamos, ¿no? Ya eso quiere decir que si yo programo en Postgre, que soporta también procedimiento almacenado, ¿no? Su gestor, su administrador de datos, no quiere decir que se escriba de la misma manera como cuando creas una tabla, que eso sí se crea de la misma manera tanto ahí como acá, digamos, ¿no? Va a ser diferente la estructura de cómo crear, digamos, ¿no? Un procedimiento almacenado allá, digamos, ¿no? Que acá. Pero ya, enfocándonos en SQL Server, SQL Transaction, para él las funciones devuelven valores, sí o sí devuelven valor. Y los procedimientos pueden y no devolver valores, digamos, ¿no? Para SQL Server o Transaction, para SQL Server, la función devuelve un valor, cualquier tipo de valor. Este valor puede ser entero, string, bueno, según los tipos de datos que soporte SQL, digamos, ¿no? Entero, doble, day, digamos, de tiempo, char, digamos, char, bool y otros valores de SQL y tabla. Además, también puede devolver tabla, puede devolver tabla. Y el procedimiento puede devolver de 0 a muchos valores, ¿ya? De 0 a muchos, o sea, puede no devolver nada, como también puede devolver muchos valores. O sea, 2, 3, 4, 5, 1, puede devolver muchos valores. ¿Ya? En algún momento quizás necesitemos algo que nos devuelva dos valores, digamos, ¿no? Dos valores.
no como matriz, porque aquí nosotros podemos hacer devolver matriz, ahí en la matriz pueden estar los dos valores, digamos, ¿no? Nos gustaría que nos lo devuelva como variables, digamos, ¿no? Como variables, cada uno aparte, digamos, ¿no? Cada uno aparte, porque me da flojera hacer un for y recorrer la matriz pequeñita con dos columnas, digamos, ¿no? Y una fila. ¿Ya? Pero tal vez una buena práctica sea que cuando se trate de devolver algún cálculo matemático, se utilice función. Y cuando se quiera insertar valor, modificar un valor o eliminar un valor, se ocupe procedimiento, ¿no? Para que no, para hacer una división de trabajo, digamos, ¿no? Usted quiere una lista de trabajadores, una función que devuelve una matriz, ¿no? Que devuelve una matriz. Una tabla en realidad, ¿no es? Una tabla, devuelve una tabla. La tabla, ustedes jóvenes conocen, la tabla es igual que una matriz, ¿no es? Para que no se pierdan, la tabla es igual a una matriz. ¿Por qué igual a matriz? Porque ustedes saben que hay matriz vacía, saben que hay matriz con dos columnas, ¿no? Perdón, saben que hay una matriz con una única columna y una única fila. Como hay matriz con una única fila y dos columnas, como también hay matriz de una sola columna y dos filas, ¿no es? Y como hay una matriz con dos filas y dos columnas, ¿no es? De esa manera. Entonces ustedes saben que existe todo tipo de matriz, digamos, ¿no? Todo tipo de matriz. O sea, esa es una tabla, jóvenes. A veces mucho, veo que cuando le decimos tabla y le retornamos este uno, agarra y dice, pero ese no es una tabla, me dice. Ronaldo, pero ¿acaso devuelve una tabla? Si yo veo que devuelve, eso no es una tabla tiene dos columnas y dos filas, dice. Creo que en su mentalidad aún piensan así, digamos, ¿no? Pero recuerden que una matriz o una tabla, en este caso, ¿no? Puede ser vacía, como puede tener una única fila y una única columna, como puede tener una sola fila y dos columnas, como puede tener una columna y dos filas, o dos y dos, y así sucesivamente más, lo que va creciendo la matriz, digamos, ¿no? Recuerden ustedes, ¿ya? Recuerden eso. Claro que quizás si vos siempre esperás esto, siempre esperás un valor nomás, ¿para qué vas a devolver una matriz? Devolver nomás un valor escalar, que sería uno, ¿no? Que es un entero, digamos, ¿no? Lo botás. ¿Para qué esperar, no? Pero bueno, así, así se trabaja acá, digamos, ¿no? Se trabaja de esta manera, las tablas funcionan de esa manera. Y ahora vamos a ver un poco sobre el objetivo de procedimiento almacenado, digamos, ¿no? Muchas veces, y ustedes seguro lo están haciendo en sistemas de información, ¿no? Van a hacer trabajar bajo un framework, digamos, ¿no? Un framework, digamos, ¿no? Laravel, por ejemplo. Vamos a ver la historia que hay detrás de esto, digamos, ¿no? Y Laravel tiene su potente ORM, digamos, ¿no? O su Eloquent, que es ORM es orientado a objeto, digamos, ¿no? Modelar una base de datos orientada a objeto, o new objeto, guardar objeto y automáticamente se guarda a la tabla, digamos, ¿no? O su Eloquent, digamos, que es un es consulta a través de funciones, una abstracción. Es un lenguaje que ellos han creado un poco más amigable a través de funciones para que ustedes puedan escribir una sola consulta y ellos lo puedan traducir ¿no? A diferente equivalencia, ¿no? Por ejemplo, el is null en SQL Server es is null. Y en Postgre, en Postgre SQL, si más no me equivoco, es esto. Si más no me equivoco, esa es su función similar al is null, digamos, ¿no? Al is null. No estoy tan seguro, no me acuerdo muy bien. A ver, is null en PGSQL, digamos, ¿no?
Y, a ver, o ya han implementado uno similar, is null. Valores is null, me dice. A ver, ya han implementado un no, distinto de null. A ver, voy a juntar, pues para que fue porque null, aquí está, es esta acá. ¿Cuál es? ¿No? Es esta acá, es similar al is null, o sea, es el mismo is null de SQL Server, ¿no? Pero aquí dice para SQL Server y acá tiene su equivalencia, ¿no? Es la de PostgreSQL, ¿no? Entonces, para eso algunos frameworks como Laravel crean algo para que ustedes no se compliquen, digamos, ¿no? Y crea uno mismo, o sea, un estándar y él ya por debajo se encarga de ponerlo en el verdadero SQL al que va destinado, al de Postgre, al de MySQL, al de SQL Server, al del Oracle, ¿no? U otro más, digamos, ¿no? Tal vez al de la base de datos, al Interbase, que es la base de datos que maneja el embarcadero, y demás, y demás, y demás, digamos, ¿no? A diferentes, a MariaDB, a mucho más, digamos, ¿no? Ese es el objetivo del framework, digamos, ¿no? ¿Y ahora qué pasa? Ustedes están sus sistemistas en Laravel, Laravel, o sea, ustedes crean su insertar, digamos, ¿no? Su funcioncita insertar. Laravel lo que va a hacer esa función insertar va a decir a cuál lo destino, digo, ¿no? A cuál lo destino. Y recién lo va a pasar a SQL Server. Ya, a SQL Server. Recién lo va a pasar a SQL Server. En esa traducción de Laravel, como decía, ya sea el ORM o el Eloquent, digamos, claro que el ORM es un poco más pesado, hay dos pasos anteriores, pero vamos a hacer solo con el Eloquent, digamos, ¿no? En este destino, ¿no? En este destino, tarda un segundo, digamos, ¿no? Y ahora lo pasa a un archivo de SQL Server, digamos, ¿no? SQL Server. Y ahora ahí está ya la función insertar, ¿no? Ya con consulta SQL. De acá este señor lo va a pasar al servidor, ¿no? Al servidor, lo va a enviar al servidor. Otro segundo, ¿no? Y aquí está el servidor, SQL, no, server vamos a llamarlo acá. Server. Lo va a pasar al servidor, ¿no? Y este servidor va a agarrar y va a aplicar su parte de compilación, digamos, ¿no? Primero lo va a agarrar la sintaxis, leer sintaxis, ¿no? La sintaxis. La sintaxis. Y esto va a tardar un segundo en decir, está bien escrito, están los puntos y coma, están las llaves abiertas, begin end, bueno, está insert into, value, especificado las columnas, los valores son correctos, ta. Y después va a pasar a una compilación, digamos, ¿no? Que esto ya quiere decir, o sea, en unos y ceros, en puras instrucciones unos y ceros que entiende el servidor. Y esto tarda otro segundo. Y luego ya buscar una consulta, buscar la consulta, pero hasta aquí ya hemos visto que tardaría 1, 2, 3, 4 segundos. Creo que estamos hablando de milisegundos, digamos, ¿no? Que no nos damos cuenta, pero si fueran varios datos nos daríamos cuenta, digamos, ¿no? Si varios usuarios en realidad hacen el mismo trabajo en el mismo momento, nos damos cuenta que el servidor se nos va a saturar haciendo todo este trabajo, ¿no? El servidor que tiene toda la página web y tiene la base de datos incluida, digamos, ¿no? Total de todo este trabajo es 4 segundos. Y sea que puede ser que la sintaxis esté mal, digamos, ¿no? Y te bote error y se paró el programa, digamos, ¿no? ¿Ya? Y recuerden que obviamente el servidor puede ser que perdió la conexión, le devuelva de nuevo y automáticamente se envía de nuevo y eso pasa, van y vienen, a veces intentan. No crean que a la primera solicitud
llega sin problema al destino, digamos. Recuerden que hay viento, recuerden que hay truenos, lluvia, tierra, ¿no? Árboles, paredes, que a veces impiden que se transporte las tramas de comando, digamos, ¿no? Hacia el destino. Entonces agarra y vuelve a pasar los mismos pasos, digamos, ¿no? Constantemente. Pero eso ya lo ven en redes, digamos, ¿no? En la materia de redes. Ya. Entonces esto acá tarda 4 segundos. Y aparte que jóvenes, para que su programador, todos sus programadores van a tener que saber su base de datos. Todos los programadores, ¿por qué? Porque se han dividido, este va a ser este caso de uso, este otro caso de uso. Entonces, agarra y todos sus programadores deben de saber su base de datos para poder trabajar de esa manera. Así, oye, dueño, ¿cómo querés que yo te implemente, digamos, un crear administrador, crear usuario, crear transacción, enviar dinero, cobrar dinero, si yo no conozco la base de datos de uno? No sé cómo están relacionadas, hay que pedir llave foránea, esto, lo otro y lo otro. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, no me lo vas a dar la base de datos, digamos, ¿no? Y recuerden que para muchos negocios, la base de datos es la esencia de todo. Si un programador es inteligente y tiene la base de datos, ya con eso se roba todo el negocio, va y allá y implementa nomás con esa misma base de datos, con ese mismo estudio, ¿no? Su propio sistema, digamos, ¿no? Su propia startup, digamos, con esa idea ya robada, ¿no? Es la esencia. Entonces, muchas empresas no quieren dar la base de datos a sus programadores, ¿no? Porque solo le dicen, hacer esta interfaz, hace esto, digamos, ¿no? Ya. Entonces, también hay otro asunto por el cual hacer procedimientos almacenados, ¿no? Por el cual trabajar con procedimientos almacenados. ¿Ya? A pesar de que tarda 4 segundos y además el programador tiene que conocer tu base de datos, tiene que conocer y tiene todo, ¿no? Entonces recurrimos a procedimientos almacenados. ¿Qué son los procedimientos almacenados, digamos, no? ¿Qué son los procedimientos almacenados? Aquí vas a tener tu servidor de base de datos. Vos lo codificás en el administrador de datos, en este caso SQL Server, y en un espacio en la memoria se va a crear un almacenamiento llamado, por ejemplo así, dbo.insertar. Y vos le pasás el string, digamos, nombre, nada más, solo registra nombre, ¿ya? Para no hacerlo muy largo. Listo, ¿no? Todo ese código ya está acá en puros binarios, 1, 0, 1, 1, 1, o sea, ya está leído la sintaxis correctamente, no hay error, ya está compilado de unos y cero, digamos, ¿no? De unos y cero. Entonces, cuando programas en Laravel, aquí lo que vas a hacer es llamar a dbo.insertar. Le vas a pasar el nombre. En este caso, Ron. ¿Ya? Ahí. Obviamente, él va a agarrar, lo va a convertir en SQL Server, como siempre, digamos, ¿no? SQL Server, como siempre. Y lo va a traducir a como es, digamos, ¿no? Tal vez hay una conexión de decir cuál es, digamos, no, vamos a ponerle pero el mismo, insertar. From. Y ya eso se lo pasa acá. Sabemos que esto tarda un segundo y esto tarda otro segundo, ¿no? Y este en realidad va a agarrar y lo va a llamar directamente a este, que ya está analizado y ya está compilado, digamos, ¿no? Ya está compilado. Entonces ya no va a haber problema, digamos, ¿no? No vamos a agarrar esos 2 minutos. Y el programador ya no conoce cómo es, simplemente él le manda el nombre, digamos. No sé qué hará el servidor, ese procedimiento almacenado que registra, crea, digamos, ¿no? No sé cómo se llamará ni la tabla, digamos. Yo solo le digo, insertate esto, digamos, ¿no? Insertate esto, ¿no? No sé ni cómo se llama la tabla, digamos, ¿no? Entonces está protegido el negocio. Y tarda 2 segundos. Tarda 2 segundos, ¿no? Tarda 2 segundos para hacer esto acá, ¿no? Y obviamente el programador ya no conoce la base de datos. El programador dice, yo necesito una función que me vuelva esto para mostrar esto. Entonces,
La empresa tiene a una persona de confianza que solo se dedica a hacer las bases de datos. Y esa persona de confianza, ya, yo hago, se llama así la función, nada más. No necesita el programador saber nada más. Se llama esta función así, devuelve este valor, ¿no? Entonces ya el programador simplemente llama a la función y se acabó, digamos, ¿no? No hay más. Él no sabe qué tabla tuvo que consultar, qué unión tuvo que hacer, digamos, ¿no? Para evitar robar el modelo de negocio, digamos, ¿no? Eso, ya. Pero obviamente trabajar de esta manera implica más presupuesto. Si acá contratabas 3 programadores, ¿no? Y ellos ya hacían la base de datos y todo, aquí vas a tener que contratar 3 programadores y un gestor de base de datos, digamos, ¿no? Un administrador de datos, digamos. O sea, 4 personas, pero solo por tener seguro vos tu información, digamos, ¿no? Y además también porque lo va a hacer más rápido, digamos, ¿no? Va a ser todo más rápido, ¿no? Y quizá también eso te demanda que sea menos, digamos, ¿no? Tal vez 2 programadores porque ya nadie va a hacer consulta, digamos, ¿no? Solo llamar a funciones, quizás, digamos, ¿no? Fueron acá, 2 programadores, aquí sí o sí 3, ¿no? Ya. Pero Ronaldo, si vos enseñar a Lara el por qué no hacer procedimiento almacenado y todo, digamos, ¿no? Porque es fácil, porque no hay el presupuesto para contratar a alguien que se dedique a hacer netamente esto de acá, digamos, ¿no? Esto de acá. Que se demanda a otra persona más, digamos, ¿no? Sí o sí a otra persona más para hacer eso. Ya. La diferencia es que también aquí está un poco vulnerable a las inyecciones de SQL Server, digamos, ¿no? Está un poco vulnerable. A no ser que el programador de acá tenga manera de cómo validar que no sean inyecciones de SQL Server, digamos, ¿no? Claro, el de acá ya lo detesta cuando comienza a hacer aquí, cuando él conoce la base de datos, ¿no? Cuando él conoce la base de datos. Aquí ya no estamos usando ni Eloquent ni ORM, digamos. Ya no estamos usando eso. Directamente usamos una librería que llama a una función y le pasamos los datos, digamos, ¿no? Ya no lo validamos, ¿no? Sin embargo, cuando uno usa Eloquent o ORM directamente, como esto está asociado a la base de datos, ¿no? A traducir un SQL Server, digamos, ¿no? Mejor dicho, a traducir una consulta en SQL, estas herramientas de este framework valida, digamos, ¿no? Le da seguridad, agarra y te devuelve. Mira, está tratando de hacer una inyección, digamos, ¿no? Lo valida, digamos, ¿no? Pero cuando vos le pasás directamente a la función, entonces este señor tiene que hacer todo ese trabajo de validar, de no estar inyectando, digamos, ¿no? No hacer inyecciones. Y que el dato que esté recibiendo en la variable name no provoque una inyección, digamos, ¿no? Esto ya el programador aquí tiene que hacer eso ahí. También eso demanda tiempo, digamos, ¿no? Entonces, por esa razón a veces usamos solo un framework directamente, no importa que tarde 2 segundos más, con tal que lo hace seguro utilizando Eloquent o ORM de Laravel, digamos, ¿no? De esa razón. Dejando atrás la historia, ¿no? De por qué sería mejor usar procedimiento almacenado, pero ya sabemos que demanda una persona específicamente de confianza que lo haga. Bueno, tal vez no de confianza, pero alguien que sí tenga conocimiento avanzado de SQL Server y además que tenga igual cuidado con la inyección SQL, porque a él le va a tocar hacer las validaciones SQL Server. Ya no está en manos del Laravel, está en manos de este señor, de esta persona que está encargado de hacer eso ahí. Antes está a mano de este, porque recuerden que va a ser ese, Laravel lo va a hacer en un SQL, pero un SQL validado, sin conexiones, digamos, ¿no? Sin inyecciones, perdón. En cambio, aquí lo único que va a hacer es simplemente llamar a insertar, digamos. Y aquí uno puede ponerle tal vez una AND, ¿no? AND, 5 distinto de 0, eso ya es un true, digamos, ¿no? O un OR, que es lo más usado, ¿no? OR, ¿no? 5 distinto de 0, ese es true, pues entonces true, y los otros, entonces true, verdadero, y devuelve toda la información deseada, digamos, ¿no? De esa manera. Ya. Pero ya, dejando a largo esa historia, el por qué, yo creo que queda claro.
sería lo mejor usar procedimiento almacenado, pero no tenemos los recursos ni el conocimiento quizás. Pero después de esta materia quizás tengamos el conocimiento para dedicarnos a aprender netamente procedimiento almacenado en el gestor de base de datos que ustedes deseen, digamos, ¿no? En el administrador. Ya. Veamos cómo funciona una función almacenada, digamos, ¿no? Como le dije a un comienzo, es solo una carátula, es solo una carátula. No es nada más que escribir, vamos a poner con este color, create, ¿no? Create function, ¿no? Como si fuera Pascal, ¿no? Create function, y aquí va a venir el nombre, ¿no? Aquí viene el nombre. Y luego, ¿no? Se van a recibir las variables, ¿no? Se van a recibir las variables. Y las variables se nombran de la siguiente manera. Arroba B1 y el tipo. Si acá es varchar, ¿no? Y ustedes hacen varchar 10, digamos, ¿no? Y así sucesivamente la n veces de variables que sean necesarias que van a ser pasadas por parámetros, ¿no? De esa manera. Así sucesivamente, más variables. Con arroba, ¿no? Y el nombre. Luego de eso se especifica, ¿no? Se especifica con returns, ¿no? Lleva S, ¿no? El tipo de variable a devolver. Entre comillas, tipo de valor. ¿Qué retorna? Puede ser una variable entera, ¿no? Puede ser un varchar, como puede ser también una tabla, digamos, ¿no? Pero el tipo de valor que devuelve, ¿no? El tipo de valor que devuelve. Luego escribe un as y luego un begin, ¿no? Y aquí un end. Aquí no existe punto y coma, digamos, ¿no? Es tabular, digamos, ¿no? Es tabular, o sea, los tab define quién está más allá del otro. Y aquí tenemos la lógica de consulta. Lógica de consulta, ¿no? La lógica de consulta. Y acá return, digamos, el valor, la respuesta. Recuerden, este lenguaje no es uppercase sensitive, lo que significa que no es sensible a la mayúscula o minúscula, digamos, ¿no? Yo puedo poner return con pura minúscula, como puedo poner return con pura mayúscula o intercalado. Es igual que Delphi, digamos, ¿no? Que Pascal. No es sensible a la mayúscula, digamos, ¿no? Lo toma como igual. En pocas palabras, él todo el archivo lo hace low case, digamos, ¿no? Lo hace todo minúscula y lo pasa al compilador, digamos, ¿no? No hay diferencia como en Java, que sí es diferente escribirlo con mayúscula que escribirlo con minúscula. Y aquí return el valor, la respuesta. La respuesta. O sea, la variable con que tenga la respuesta, digamos, ¿no? La variable que tenga la respuesta. ¿Ya? La variable que tenga la respuesta. Veamos, a ver. Vamos a crear una funcioncita para iniciar. Que sea esta acá, la que hicimos al comienzo, que una sola tabla, el máximo importe, digamos, ¿no? El máximo importe, no necesitamos dos Vamos a ver cuál es el máximo importe, digamos, ¿no? Y tenemos eso de ahí, ¿no? 500. Entonces creo una función, create, función, máximo importe. No recibe nada, en este caso no recibe nada, no recibe nada. Pero sí me va a retornar un decimal, digamos, ¿no? Un decimal.
aquí podemos especificar que son 10 enteros y luego aquí me equivoqué con S, ya. Ahí está. Begin, end, ¿no? Y aquí vamos a hacer la lógica, digamos, ¿no? Quizá necesite dónde voy a almacenar ese valor para declarar variables igual que Delphi y Pascal, digamos, ¿no? Primero se declara las variables, ya, ¿no? Usemos ese concepto. Máximo, así lo vamos a llamar, de tipo decimal. ¿Ya? Y es 2. No hay punto y coma, no hay punto y coma. Y luego para setear un valor es set. Y le digo, ¿qué variable? Máximo. ¿Ya? Máximo. Igual a, ¿no? Igual a, entre paréntesis, la consulta. La consulta sería esta acá. Vamos a escribir una sola línea porque no amerita más. Y luego return arroba máximo, ¿no? Las variables son con arroba. De esa manera. Creo y ya está creado, me dice, ¿no? Satisfactoriamente ya está compilado, ya está en algún lado de acá, no me acuerdo en qué lado lo muestra. A ver, lo vamos a actualizar. Por aquí está el store. No, momento. Una parte de aquí está, la verdad que nunca me puse a hurgar para ver, estas son las tablas, lo que está acá, funciones, o archivo, donde este es el diagrama. Bueno, en algún lado ahí si lo alinean lo van a pillar por ahí. Lo van a pillar ahí. Ya. Y existe una función print, creo, que imprime. A ver, voy a ejecutar esto. Lo que es así, sí. Ya. Y lo vamos a llamar a la función dbo.máximo informe. De esa manera. Y como ven, es 500, ¿no? Ya me lo devuelve en 500. En 500. Recuerden que esto lo pueden ustedes modificar. Quizá no quieren utilizar una variable. Por ejemplo, queremos hay otra manera de setear el valor, o sea, más de un valor, que es de la siguiente manera. Así, arroba máximo igual a esto acá. Igual a esto acá. Yo creo que es 2 puntos igual. No, igual acá. Solo que aquí ya tenemos que quitar esta parte acá. Ahí está. Podemos poner más de un valor. O sea, si tenemos otra columna, acá tendría que ser, digamos, la otra columna. Arroba variable 2 igual a la otra columna 2, digamos, ¿no? Columna 2, si existiera, digamos, como no existe, ahí está, ¿no? Ahí está. Pero no va a cambiar debido a que ya está compilado esto, tengo que eliminarlo, y para eliminar es como eliminar una tabla, drop function, el nombre, máximo importe. ¿Ya? No me recuerdo si, creo que es sin necesidad de los paréntesis. Y dice que ya está alineado. Ahora lo creo nuevamente y me va a botar el mismo valor, solo que con otra manera, digamos, ¿no? Y depende de la lógica de cada uno de ustedes, ¿no? A veces ustedes van a querer no usar una variable y van a tener que, pueden hacer directamente el return de esto como una consulta simple, ¿no? De esta manera, ¿no? Aquí lo borré el select. Y vamos a tener que modificar nuestra digamos, creo que existe una manera de modificar por alter, creo que es así. Veamos, ahí está, créate o alterar si es que ya existe, dice, ¿no? Y ahí está el mismo valor, digamos, ¿no? El mismo valor, ¿no? Y así todas las consultas, digamos, ¿no? Todas las consultas que ustedes hacen, quizás en tablas también, ¿no? Yo quiero saber el nombre, digamos, ¿no? O bueno, quiero tener una tabla de todos los proveedores y su máximo de valores, digamos, ¿no?
todos los proveedores, así como esta acá que hicimos, y sus máximos valores. A ver dónde está, lo hemos borrado, creo, ¿no? Ya, que era proveedor.nombre proveedor, ¿no? Y aquí era proveedor, ¿no? Y aquí era where suministros.código de proveedor igual a proveedor.código de proveedor, de esa manera. Y yo quisiera saber de todos, digamos, ¿no? De todos. A ver, me dice el group by, ¿no? ¿Ya? Proveedor.nombre, digamos, ¿no? Agruparlo por nombre. Ahí está. Yo quisiera saber todos los proveedores, digamos, ¿no? Esa consulta de ahí. Entonces acá yo ya le digo que devuelva una tabla, ¿no? Y aquí puedo tener la consulta de una tabla, digamos, ¿no? Lo ordeno de una manera leíble. Si yo lo hago llamar, no pasa nada porque en realidad ya está compilado, no es que va a ejecutar esto ahorita, digamos, sino que va a tener que alterar. A ver, me dice importe, procedure, y máximo poder, batch, vector, return, no puede ser usado con el contexto. El procedimiento máximo importe, línea 9, me dice. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8 y la 9. Línea 22, incorrecto, begin. Ya. Que cuando se trata de tabla no hay el begin. A ver, fallado, no fue especificado, dice la columna. La columna name me dice el nombre. A ver, tenía un momento la columna nombre no especificada en la columna 2. También me pide que debo crear alguna variable resultado, estable, perdón, procedure, era el nombre de declare. Y aquí voy a tener que poner set resultado igual a esto. Y acá si no, vamos a tener que buscar un poco de cómo es que devuelve una tabla. Pues hay que ponerle el nombre, se me fue. Nombre tabla 1. Tabla 1. Voy a tener que leer la documentación de esto acá. Me dice set. Vamos a poner de esta manera. Directamente el resumen. Me dice que máximo importe incorrecto. Usando y no. Tabla. Las variables se ponen con arroba. El título. A ver, vamos a ver un poco en la documentación.
intrusiones, create y funciona. Hay más opciones que se pueden poner. Ascendente. No hay una que me especifique la tabla. A ver, tal vez me lo pasé de largo. Este es para crear un parámetro, tipo de parámetro. No, es un data tipo. Ya, a ver. Esto un tabla. Me dice tipo de definición de tabla y el nombre externo de la tabla. A ver. Esta aquí es opcional de los parámetros. Cuando quieras tener una tabla, se lee la tabla de definición, orden opcionales, external name, específico, y ahí lo que sigue. Estas documentaciones son más truchas. A ver, tabla y la definición de la tabla. External, external name. Que no hay tampoco el name. Bueno, esto voy a tener que leer bien esta parte acá, el cómo retornar una tabla. Pero no debería valer nada, solo nos está faltando un comando acá al parecer, que es el nombre de la tabla. Pero si nomás no lo está queriendo crear. No se ha usado con este contexto. Esto es un tabla. No es de login porque ahí me sale otro. Tampoco el enlace o no. Habla como esta tabla. Esta función fue fallada porque la columna name no está recitada de la columna 2. ¿No te faltan los paréntesis allá en máximo importe? Arriba en la función. No, acá está. Este es para eliminar. Sí, Máximo sí, ya. importe. No sé qué quiera que encapsule esto acá. No. Un comandito por ahí lo estamos olvidando. La columna, una columna nombre no está especificada de la columna 2. Vamos a borrarlo por si acaso.
4, ¿no? El máximo importe, línea 4. 4. Entonces, función falló por las causas de una columna. Me voy a fijar bien, voy a buscar en internet igual cómo lo... Ronaldo, Pero no sé. Sí, a ver, vamos a buscar. no sé, acá abajo, Carlos dice algo de que la columna no está especificada, la tabla no está especificada para dos columnas. Quizás, no sé, tenés que poner el número de tabla o de columnas que vas a... Quizás. A ver, vamos. ¿Cómo realizar una función SQL Server? La misma documentación de hace rato. Con, quizás sea esta acá. Return y la tabla. Ahí está acá. Quizás sea esta acá, solo que no le entiendo su... Me está diciendo con cuántas columnas quizás, ¿no? Return tabla hace esto, tipo select, return, tipo select, mi tabla. Devuelve esto, se queda una tabla y retorna ya. Dice que la manera correcta es de función tipo retorna una tabla como perdón, mi tabla va. No le veo diferencias. Bueno, no le digo si es que ese sigue siendo el error. Son respuestas. Como return, select. Bueno, esto nada que ver. En la consulta en realidad. En ningún momento de ¿Y el Go? la Capaz verdad de que eso. no creo que sea el Go, pero metámosle a ver. Vamos a chamonear aquí un rato. El return lo tiene. Para modificar una función no tenés que borrarla primero y después modificarla. Capaz Sí, de eso. ya la Todas las borré ya. modificaciones. Ya no existe ya. Claro, sí, a Correcto. ver. Mm, contable, haz return y prácticamente hace la consulta sin los paréntesis, sin nada, no especifica nada acá. Returns, es como que esto así nomás lo tiene especificado, pero sale que no hay una columna. Este es otra cosa. No, ni uno especifica algo más que esto aquí. Pero a ver, veamos con return nombre de la tabla de retorno, tabla. Formato de la tabla, tipo, tampoco es tan así, pero a ver un ejemplo, dice retorna a la tabla oferta, es tipo tabla, este es comentario, este es el formato, dice, y acá begin, y acá hace un insert en oferta, ocupando esto mismo acá, y todo lo que devuelve esta consulta acá, y el retorno. Una sintaxis rara, pero ¿de qué versión será este? ¿Qué año?
A ver, pues. Y solo recuerdo que escribía return nomás. Return tablet y return la consulta, como está acá. Return la consulta. Vamos a decirle que son con 2 columnas, tal vez sea. Dos columnas. Función, opción. Bueno, una opción de una función es... Claro. Voy a buscar para la próxima. Y a ver, me está... Aunque esta es una manera antigua de hacer, debe ser válida, pero no recuerdo yo haber hecho de esa manera el anterior semestre. Tabla. Y el formato de la tabla. Luego return. Ya le está especificando cómo la va a llamar. De esa manera. Ya sé, borra el go y todo lo de return, ponerlo en un paréntesis. Vamos a chambonear. ¿No funcionó? Dice que este valor no está siendo usado en el contexto. Dice posiblemente importe línea 5. El punto y coma en el... Después de los paréntesis no lo pusiste. No acepta por coma. A ver, está escrito. No era tampoco de esa manera. Tampoco. La figura A de eso, ¿no? Como si me pidiera que lo quitara, pero voy a tener que leer un poco A más. ver, borrar el asterisco tabla, por favor. Vamos a ver si es. El asterisco tabla. Creo que... anda al server, a ver, vamos a ver algo. El asterisco tabla, returns table, nomás ponele. Returns table, borrar el asterisco tabla. Arroba tabla. Ahora, borrar el begin y el end. El end. Ahora, después del returns table, ponerle as. As return. Y Acá as return. Listo. Ahora, ya lo borraste y córrelo a ver.
Ay. Column file is not specifying column to maxim. Dice el nombre de la columna, digamos, no es especificado para Return. dos columnas. El nombre de la columna no ha sido especificado para dos columnas. A ver, probemos. Como no le tienen su mensaje, la vamos a probar diciendo que me vuelva el código este. Y también le voy a poner en el root by. Me dice que no ha sido especificado para tres columnas. Entonces algo va referente a que debo especificar que lleva tres columnas. 1, 3 a poner. La pregunta es dónde especifico si son tres columnas. Tres, tampoco. No hay. Ahora dice que en el nombre, digamos, ¿no? No es especificado para tres columnas. Falló porque en el nombre de la columna, ¿dice? No está especificado para tres columnas. El nombre no está especificado para tres columnas. Si tiene que ver con el nombre tabla, y aquí hay que poner algo como que cuántas columnas. No me permite. Para que sea tabla con tres columnas, tampoco me permite. Salen más errores, permite que no incorrecta la sintaxis con esto. Ya es, a ver, vamos a descifrar eso nuevamente. Dice que, bueno, es crear o alterar, si es que va a modificar la función, el nombre y bueno, los ¿no? Los tipos de datos que introduce. Luego le está diciendo que retorna una tabla y esto es funcional con, ¿no? Una función opcional, as también es opcional y luego return esto acá. Pero no hay una específicamente para convenciones, a ver, para tabla. Una salida de valor, una tabla sintaxis, más una tabla múltiple, no sé qué. Aquí está, a ver, return, el nombre de la tabla. Esta es otra manera, pero aquí no sé por qué no me lo especifica también. Tabla tipo de definición, o definición del tipo de tabla. Pero eso sigue siendo y la función return. Convención, uppercase, sintaxis opcional. Están las con corchetes. Esta palabra. Veamos nuevamente esto acá. Ya. Una pareciera que es la anterior tabla. Ya no tiene as, es opcional, pero se puede poner, como hemos visto en el anterior, tabla
ser similar a esta acá, insert tabla de retorno y sin paréntesis serle tanto y nombre y los tipos de campo. Que iniciar no está definido, quizás por aquí falte tipo de campo. A ver si el primero es nombre, un varchar, varchar 15 pongámosle. El segundo es, bueno, voy a borrar esto acá porque no quiero el código, ya sabemos que. Y acá un corte de tipo decimal. Ahora dice que el insert, o sea, es acá. Insert tabla, ¿dónde está? O sea, me dice begin end también, ¿no? Tabla. Vale, a ver qué dice columna. Bueno, ahí está. Y ahí está la tabla con las columnas que hemos definido acá, de esta manera. Alter. Y bueno, la definición de las columnas, por esa va a tener. Y listo, la sudamos, pero ya costó. Y esa es la sintaxis especial, ¿no? No recuerdo ver si he escrito de esta manera. Al parecer ahí está otra, digamos, ¿no? Que es la de acá. Quería hacer return solo, sin as, directamente return tablet y luego return la consulta. Pero bueno, esta sería la opción que estamos usando. La otra es lo que lo marca así. Ya no es necesario ni el begin. Directamente la consulta. Nuevamente no se ha especificado, a no ser que tengan que especificar acá.
Se lo estás demostrando como que no es la manera correcta de... Ya, lo dejamos en el anterior, ¿no? De esta manera. Sí, tablas, tablas. Esta. Acá y lo mostramos de esta manera. Ya, ya. Bueno, sería esta la manera de declarar tabla, ¿no? De hacer una función que devuelve una tabla. Yo creo que ahí queda claro, ¿no? Lo demás, las funciones escalares, ya no, los valores escalares no hay muchas complicaciones, ¿no? Solo con esto de la tabla. Pero mayormente lo que ustedes van a hacer funciones que devuelvan un valor, el promedio, ¿no? La sumatoria y demás valores, digamos, ¿no? Escalares. Tal vez en teoría entre cómo se declara una tabla, digamos, ¿no? Y aquí ya sería importante esto de acá, ¿no? Esta parte aquí. Ya, jóvenes, entonces Gracias. Chao, chao. nos vemos. Chao, chao. Chao, gracias.